Esta no será una comparación entre Fullmetal Alchemist y Fullmetal Alchemist Brotherhood, porque tengo mucha pereza y desidia de comparar ambas series escena por escena para resaltar qué cosas hizo mejor una de la otra, cuando lo que más se puede resaltar haciendo esa metodología son pequeñeces de todos modos. En su lugar, defenderé mi postura de por qué creo que Fullmetal Alchemist en general es el mejor shonen de peleas, y al final daré unas concisas razones de por qué una versión es mejor que la otra. Número 1. El escenario no es solo una decoración. En la mayoría de shonens de pelea, el escenario, es decir, la era, el país y el estilo, son así nada más porque el autor pensó que se vería genial, o porque a un autor le gusta la estética de dicho escenario. No en Fullmetal Alchemist, que los personajes estén en el país que están, en el año en el que están, y que sea determinada era, tiene relevancia. El escenario es una extensión del guión, es decir, estos temas de la alquimia, la religión, la política, la familia, etc. son relevantes por el escenario steampunk en el que están. Es bastante lógico que si, por ejemplo, la historia se desarrollara en Japón y en la era Edo, el honor sería un tema recurrente en la serie. Y aún así, la mayoría de shonens de peleas no aprovechan su escenario. El escenario es solo eso, un escenario, sin más. Número 2. Los poderes no definen a los personajes. Como en todo shonen de peleas, aquí hay poderes mágicos, pero Fullmetal Alchemist solo te explica teorías de alquimia. Jamás se le ocurre hacer algo tan estúpido como hacer una larga exposición sobre por qué la magia tiene sentido. Por otra parte, no hay power-ups convenientes para los protagonistas, no hay escalas de poder, ni nada de esa mierda. Es como el ajedrez, no se gana por tener las piezas más poderosas, sino por estrategia y oportunidad. Quien es el vencedor en una batalla no es determinado solo por la fuerza, sino también por la inteligencia, haciendo que las batallas sean más intrigantes y más estratégicas. No como en otros shonen en donde algunos personajes solo los recuerdas porque tienen tal nivel de poder o porque pueden volar un edificio o alguna mierda por el estilo. Fullmetal Alchemist es sobre los personajes, no sobre los rayitos que los personajes pueden crear, o sobre cuántos planetas puede volar un personaje. Y por mucho que ame Hokuto no Ken, incluso Kenshiro se caracterizaba primero por lo que puede hacer en vez de por quién es él. No en Fullmetal Alchemist. No hay lógicas de piedra, papel o tijera, ni senkais, ni nada de esas mierdas que destruyen la verosimilitud. Número 3. El ritmo de la serie también es bastante superior comparado al shonen de peleas promedio. No importa qué versión mires, ciertamente es mucho mejor ver 51 o 64 episodios a ver 700 o 13 episodios. Recuerden, niños, los extremos son malos. La cantidad de episodios no solo son lo suficientes para construir las cosas como es debido, y no solo son suficientes para que la historia no se sienta alargada innecesariamente, sino que también el ritmo de los eventos es bastante regular, al menos en comparación de los otros shonen de pelea. No es como en Naruto y Dragon Ball, en donde todo pasa a paso de tortuga, pero tampoco es tan caótico como tu típico anime de 13 episodios, en donde todo pasa tan rápido que no te da tiempo de que te importe. Número 4. No trata como idiota al espectador. Este es un mal muy recurrente en los shonen de peleas. Introducen reglas que no tienen sentido, meten temas serios que son expuestos de una manera totalmente infantil a través de discursos de personajes gritones. Y si alguien se atreve a criticar lo flojo y ridículo que es esto, los shonen tarts siempre vienen a excusar todo eso con la lógica de que es un shonen de peleas, por lo que no deberías buscarle lógica o madurez. Bueno, no en Fullmetal Alchemist. Las reglas establecidas no se contradicen, y los temas no son expuestos de formas estúpidas. Tampoco se retiene en ser sutil por miedo de que alguien no pueda entender el mensaje. Y no hay impedimento para que en dichos mensajes no se toquen temas de religión, política y filosofía. El hecho de que la serie esté dirigida para jóvenes no le resulta como un impedimento para presentar bien sus temas con madurez en lugar de hacerlo de una forma retardada. Y no es como que la serie sea súper seria o sea una deconstrucción del género. La serie posee varias características comunes del shonen. Incluso tiene tu típica comedia slapstick, de malentendidos o de humor rojo ocasional. Y nada de eso arruina el tono general de la serie porque la serie nunca es tan imprudente de mezclar ambos tonos en la misma escena, como lo hacen series supuestamente más adultas como Akame ga Kill. Número 5. Los protagonistas no son tus típicos idiotas gritones y no tienen un objetivo estúpido e idealista como "yo quiero ser siempre el mejor". Los personajes son mucho más humanos, aunque esto no les previene de tener atributos caricaturescos con los que te puedes reír de vez en cuando. Y lo de humanos no solo se refiere a la personalidad, sino a sus motivaciones y su objetivo. No es tu típico objetivo egoísta lleno de idealismos infantiles sobre un niño malcriado buscando la gloria. Es un objetivo totalmente comprensible, con el cual podemos simpatizar, recuperar a la madre y remediar un error del pasado. Los personajes secundarios igualmente tienen sus propias motivaciones y objetivos que no resultan en tonterías.
No es un cast muy grande de personajes, lo cual es un acierto, porque en el shonen común y corriente siempre tienes un cast enorme de personajes que no te importan porque solo los recuerdas por una sola característica de o ajena a sus personalidades. Eso sin mencionar que todos llegan a ser algo relevante o tienen relación con la historia, y sus arcos se cierran al final de la serie, con el plus de que ninguno de ellos es un plot device con patas que daba la casualidad que estaba en el momento adecuado para darte un arma súper poderosa especial y un power-up conveniente. Los chicos y chicas en la serie son bastante sexys, pero jamás abusan del sex appeal. El fanservice es moderado, por no decir que se puede contar con los dedos de una mano, y a diferencia de Bleach, las mujeres no son trofeos de un pseudo romance que sale de la nada, ni inútiles damiselas en apuros. No las amas solo porque son bonitas, sino porque son fuertes, inteligentes y geniales también. Chúpame la verga, Bleach. Toma lo que dije de la exploración y los personajes y tienes una serie con personajes desarrollados que llegan a realizaciones importantes que los harán crecer como personas, con momentos conmovedores. Número 6. La planeación es muy buena. Esto puede sonar como algo irrelevante, pero mira el resto de shonens de peleas inferiores que tienen plot twists que contradicen sus reglas, personajes que cambian de personalidad de un momento a otro, reglas nuevas que son forzadas y que nunca fueron mencionadas antes, y en general, un montón de falta de anticipación y contradicciones. Nada de eso ocurre en Fullmetal Alchemist. De hecho, te das cuenta de lo bien planeada que es la serie cuando revés la serie de nuevo y notas todos los detalles que se te escaparon la primera vez sobre algunos eventos y personajes. Nada dice buena planeación mejor que eso. En resumen, Fullmetal Alchemist es el mejor shonen de peleas de todos los tiempos, con algunos glitches aquí y allá, pero que no desmeritan el buen trabajo puesto en la planeación, los personajes, el mundo, la construcción, su desarrollo, etc. Estas son mis calificaciones para ambas versiones de Fullmetal Alchemist, con unas cuantas razones de por qué una es inferior a la otra. Fullmetal Alchemist es sin duda un anime excelente que nos enseña que Boku no Pico Academia no tiene excusa para hacer mierda, que la chica rana me puede hacer un anilingus y que calvos golpeando monstruos como rutina no es complejo, que no necesitas un cast enorme de personajes y 800 capítulos para contar una buena historia. ¡Coman mierda, Shonen Tards!